para hablar de las cosas del mundo, lo mejor, The Economist. ¿Qué dice esta revista? Estamos revisando y en su edición de esta semana da algunas informaciones que muestran unas tendencias en la economía en crisis. La economía mundial está en crisis, ¿verdad? Por el asunto de la cuarentena y todo. Entonces, se están observando algunas tendencias. Hay algunos detalles que comienzan a surgir en esta crisis. Comencemos por los datos preocupantes que da The Economist acerca de la situación actual de la economía en Estados Unidos. Se han perdido 20 millones de empleos del sector no agrícola en este mes de abril, en el mes de abril. 20 millones de empleos se han perdido en el mes de abril pasado. Los sectores industriales han sido los más afectados, particularmente los basados en el turismo, hospedaje y todos esos restaurantes son los más perjudicados, pero se han perdido en Estados Unidos 20 millones de empleos. La situación del desempleo es la peor que se registra en Estados Unidos desde el año 1948, así de grave está la cosa, desde que tienen los registros los norteamericanos de esa cosa. La crisis está afectando, por ejemplo, de manera terrible, a la General Electric, que ha anunciado que va a despedir a 13.000 personas. La Rolls-Royce, que fabrica motores para los aviones Boeing y los Airbus de Europa, ha anunciado que va a despedir a 8.000 trabajadores, la Rolls-Royce de Inglaterra. ¿Por qué? Pues la gente parece que no va a viajar mucho. Y eso lo confirma esta empresa Airbnb, esa empresa que alquila cosas de otros, ¿no? Que alquila como si fueran hoteles, las casas de las personas. Esta empresa prevé que va a caer su actividad en 50% ahora en este trimestre y hace una especie de pronóstico, de vaticinio. Dice que el hábito turístico va a cambiar para siempre con este virus chino. La gente, dice, en el futuro va a tratar de viajar, pero ya no tan lejos, sino cerca de sus casas, cerca de sus países, cerca de sus ciudades. Ese es el panorama que se presenta en este momento. Pero hay algunas cosas, digamos, positivas, ¿no? Por ejemplo, ocurre que desde mediados de marzo hasta ahora, las exportaciones de carne de cerdo de Estados Unidos a la China se han multiplicado por 4. Parece que los chinos, aparte de murciélagos, comen también a veces carne de cerdo y otras cosas. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Dice que ha caído el sacrificio de cerdos en 40% en Estados Unidos, pero de todos modos, ¿por qué? Porque ha caído la demanda dentro de Estados Unidos, pero de todos modos se ha multiplicado por 4 la exportación de carne de cerdo norteamericana a Estados Unidos. Entonces, esa es la situación que se está dando en este momento en el mundo. Y según dice The Economist, y lo recoge el semanario Siglo XXI esta semana, dice que a esto de que todo cae, todos los sectores de la economía han sido afectados, menos el de la alimentación. Todos los alimentos se siguen vendiendo, se sigue produciendo. Los empleos que se han perdido en Estados Unidos son en sectores que no tienen nada que ver con la agricultura. Solo la agricultura se mantiene bien en Estados Unidos. Los demás están muy afectados. Entonces dice The Economist que esto es un milagro capitalista, ¿no? Que no refleja un plan monolítico, sino una cadena de suministro global de $8.000 millones
que se adapta a una nueva realidad, con millones de empresas que toman decisiones espontáneas, desde cambiar proveedores de arroz en Asia a reacondicionar congeladores que transportan alimentos frescos. Es decir, el comercio de los alimentos se mantiene vigente, firme y muy bien. Por ejemplo, la semana pasada una ministra ecuatoriana llamó a la Cámara Agropecuaria del Oriente de Santa Cruz y le preguntó qué alimentos nos pueden vender los bolivianos a los ecuatorianos. Y le contestaron de inmediato: tenemos unos vallegrandinos que han producido poroto rojo y poroto blanco y quisieran vender a alguien, porque en Bolivia no tenemos la costumbre de consumirlo. Entonces, los ecuatorianos han cerrado el trato y se han llevado los porotos en avión. Y un informe de la experta Paola Mejía dice que, según dice Siglo XXI, dice que los alimentos especiales, como por ejemplo la quinoa, tienen un excelente mercado en este mundo, una demanda muy grande. Entonces, quizás estos datos que surgen de la lectura de Economist y de esto que ofrece el siglo XXI, nos permitan pensar en cómo hay que plantear el futuro de la economía boliviana cuando haya pasado este virus, porque resulta que el cocalero Morales nos dejó en la lona cuando escapó el 10 de noviembre, cuando huyó como una rata, y ahora tenemos que redefinir la economía boliviana. Eso es, muchas gracias.